Buenos días, mis hermanos. Como siempre les digo, es un gusto, es un placer encargarme durante este tiempo de esta área, de lo que es la escuela dominical, mientras nuestro pastor Jonathan regresa. Y durante el tiempo que él no esté, vamos a estar trabajando sobre teología sistemática. Ahora, no quiero que usted se asuste con el nombre del estudio, porque quiero hacer algo que termine siendo de utilidad práctica, de utilidad devocional para nosotros. Y el material que estamos desarrollando para ustedes se llama Rindiendo tu intelecto. La finalidad es que aprendamos a alabar a Dios, a adorar a Dios por las maravillas que Él ha hecho. La primera pregunta que quiero abordar es ¿por qué estoy en esta iglesia? Ahora, es necesario entender, para saber por qué estoy en esta iglesia, a qué me refiero con diferencia entre una religión y otra. Antes de comenzar, quiero aclarar que usaré términos muy genéricos como cristianismo, como evangelio, como protestantismo, como religión, para definir ciertos puntos que deben ser definidos de esa manera para poderlos muchas veces encasillar o etiquetar en en un grupo. Entonces, voy a ir haciendo las diferencias, pero por favor, perdónenme los términos si no son de su agrado o si no los usan habitualmente. Entonces, vamos a comenzar hablando de religiones, ¿no? Una publicación de la revista National Geographic del 2023 estima lo siguiente acerca de cuántas religiones hay en el mundo. La publicación dice que hay 4.200 grupos religiosos. Ahora, si este número le parece alarmante, hay otra institución que se llama Joshua Project, que ellos dicen que hay 17.400 grupos etnolingüísticos en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Esto no son propiamente religiones definidas, aceptadas, organizadas, pero probablemente hay tribus, pueblos y culturas que tienen sus propias cosmovisiones religiosas. Por cierto, una cosmovisión es una manera de ver las cosas, ver un conjunto de creencias. Entonces, estas, no sé, por ejemplo, pensaba yo quizás aquí en Chile en el pueblo mapuche. Ellos quizás no reconocen su sistema de creencias como una religión, pero para fines bíblicos claramente lo es. Después veremos qué define si lo es o no lo es. Otro estudio, según la BBC, en el 2011, aproximadamente el 13% de las personas encuestadas, que fueron 50.000, dicen que son ateas. En otras palabras, cada 6.500 personas, 6.500 personas de cada 50.000 afirman ser ateos. Esto en el artículo de BBC que se llama ¿Desaparecerá alguna vez la religión? Leía también en ese artículo que probablemente el número vaya en incremento. Eh, Ahora, el ateísmo, como todos sabemos, no niega la existencia de Dios, pero también hay agnosticismo, que los agnósticos no niegan la existencia de un ser supremo, pero niegan el conocimiento acerca de este, es decir, no hay suficiente información. Eso también, por supuesto, queda fuera del cristianismo o del Dios de la Biblia, del Dios abrámico, como también se le conoce a nuestro Señor. Podríamos nosotros empezar a hilar fino y ver las consecuencias y las causas de este ateísmo de todas las religiones que existen. Pero recuerde que nuestra pregunta sobre esta introducción es ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué de al menos miles o de 17.000 posibilidades estoy aquí? Empecemos por dividir las religiones como la divide la teología o la apologética. La apologética es la ciencia que defiende la fe, o la disciplina, si no quiere llamarlo ciencia, que defiende la fe. Divide los grupos religiosos en dos grupos, el monoteísmo y el politeísmo. Como usted lo debe suponer, el politeísmo cree que hay varios dioses. Ejemplos claros, el hinduismo, por ejemplo,
para algunos el budismo. ¿Y por qué digo para algunos? Porque si usted le pregunta a un budista de aquí de Occidente si el budismo es religión, él le va a decir que no. Le va a decir que es una filosofía, probablemente. Pero el budismo nos habla de la vida venidera después de la muerte. Nos habla de un poder supremo. Nos habla de consecuencias de nuestra manera de vivir que repercutirán en otras vidas, lo que se conoce como el karma. Por lo tanto, si hay una disciplina o una ciencia que se encarga de evaluar la vida después de la muerte, eso se llama religión. También, como una sorpresa, encontramos en esta lista sistemas de creencias o religiones que se pueden confundir con el cristianismo, como por ejemplo los mormones. ¿Y por qué está en esta lista la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, porque libros como Perlas de Gran Precio mencionan la idea de que Dios y el Padre son dos dioses. Perla de Gran Precio y Doctrina de Convenio, que son dos autoridades dentro de la Iglesia mormona, mencionan a Jesucristo y a Dios como dos dioses. Y recordemos que todo aquello que tenga más de un Dios es politeísta. Religiones monoteístas, bueno, generalmente se conocen como religiones monoteístas las religiones del libro o las religiones abrámicas, que son el judaísmo principalmente, el cristianismo, y otra vez este es un término genérico donde se engloban todo lo que reconocen la figura de Cristo, y el Islam. La diferencia entre las tres que mencioné es que el cristianismo obviamente reconoce a Jesús en cierto modo, y el Islam y el judaísmo no lo hacen. Hay diferencia en nuestra ley. Estas tres religiones se conocen como las religiones del libro porque tienen un libro unificado. En el caso del cristianismo, la Biblia. En el caso del judaísmo, la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, básicamente de la Biblia protestante. Y otra vez, perdón el término, pero sí se le conoce. La Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, se le conoce como la Biblia protestante con sus 66 libros. Y la diferencia entre, por ejemplo, los católicos y la Biblia protestante es que la Biblia católica tiene 7 libros más, sumando 46, que se conocen como deuterocanónicos, y que cuando llegue su momento lo vamos a interpretar. Entonces tenemos un libro para cada una. Para el judaísmo tenemos entonces la Biblia judía, tenemos el cristianismo con la Biblia, dependiendo la religión dentro del cristianismo va a tener una Biblia diferente. Y por último tenemos el Islam, que aparece por allá en el siglo VII con su profeta Mahoma, quien dice que el ángel Gabriel le reveló el Corán, ¿cierto? Cristianismo bíblico. Dentro entonces del cristianismo, no sé si nota que vamos estrechando el embudo. Empezamos con todas las religiones, monoteístas, politeístas, nos quedamos con las monoteístas, hablamos de judaísmo, islam y cristianismo, y ahora vamos con el cristianismo. Dentro del cristianismo tenemos sistemas de creencia, y aquí les va a aparecer un cuadro comparativo, donde está, por ejemplo, el Evangelio, que es la fe bíblica, el sistema de creencia o la religión bíblica, si le quiere decir así. Están los católicos romanos y están los ortodoxos, la iglesia ortodoxa. Quiero hacer una distinción en el término de ortodoxia, porque ortodoxia también se le conoce al conjunto de creencias que según la mayoría es correcta. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que una Biblia es ortodoxa, quiere decir que la Biblia está dentro de un sistema de creencias que la mayoría apoya como correcto. Pero también puedo decir que la Iglesia Ortodoxa rusa no está de acuerdo con nosotros en algún punto. Entonces, cuando hablo de Iglesia Ortodoxa, me refiero a la fe de la Iglesia. Y cuando hablo de creencia ortodoxa, quiero decir que la Iglesia está dentro de ese conjunto de creencias, o la idea está dentro de ese conjunto de creencias que se consideran correctos, o que la mayoría está de acuerdo. Este muy buen cuadro, es muy buen cuadro, lo saqué del libro ¿Cuál camino? De Luisa de Walker, un libro bastante antiguo, pero que en definitiva muestra un cuadro que posee 6 columnas. En el primero lo pueden ver aquí, va a aparecer en alguna parte del video. Religión, la autoridad, es decir, ¿cuál es la autoridad para esa religión?
¿Cuál es la concepción de Dios que tiene esa religión? La concepción del pecado, qué piensa acerca de la salvación y qué opina acerca de la vida futura. Son estos 5 ítems lo que van a definir si estamos de acuerdo o no con lo que dicha iglesia piensa. Entonces empezamos evaluando para lo que para nosotros es, o lo que la convicción de nosotros establece como la religión verdadera, como el evangelio que Cristo dejó. Y vemos entonces que la autoridad para nosotros es la Biblia, únicamente la Biblia. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Nosotros tenemos una organización, por lo menos aquí en TBB, en la Iglesia Templo Bíblico Bautista de la Reina, donde hay un pastor principal. Actualmente hay un pastor ayudante, o un pastor suplente, que soy yo, y después está el conjunto de diáconos. Nosotros simplemente administramos y vigilamos que se aplique correctamente lo que la Biblia dice. En otras palabras, somos el cuerpo ejecutivo, pero el cuerpo normativo, es decir, quien establece las reglas y cómo funciona todo, es la Escritura. Y ninguna de nuestras opiniones se acerca ni puede contradecir eso, porque en esencia dejaríamos de ser lo que representamos. Entre tanto, la Iglesia Católica Romana tiene la Biblia también como autoridad, eso es innegable, pero además tiene la Iglesia, es decir, el magisterio y las tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente la Biblia diga algo, pero las encíclicas papales o los decretos papales tienen la misma validez. Por ejemplo, el culto a María. El culto a María viene de una encíclica papal siglos después de la crucifixión. No es algo que nace dentro de los evangelios, como hasta el libro de Apocalipsis, que la mayoría está de acuerdo que fue el último escrito cerca del año 100, entre el 95 y 100, y ahí para nosotros cerró el canon bíblico. Ya no hay nada que hacer, ya todo está ahí contenido y revelado. Pero dentro del catolicismo romano existen las encíclicas papales, que son conductas, son decretos que establecen la conducta dentro de la iglesia y tienen el mismo nivel de autoridad. Nosotros no creemos eso, por lo tanto, solamente la Biblia para nosotros. Ellos tienen la iglesia, la tradición y la Biblia. La iglesia ortodoxa, que por cierto, creo que su mayor población es en Rusia, tiene la tradición y tiene la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta es una versión de la Biblia que veremos cuando llegue el momento de analizar la Escritura. En esta teología sistemática vamos a ir para allá, vamos a analizar la Escritura. Nuestra apreciación de Dios. En todo caso, tanto el Evangelio o nosotros, la Iglesia Bautista, en este caso, o en mi caso particular, creemos en la Trinidad. 3 personas, único en esencia. Si usted quiere que le explique la Trinidad de otra manera, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Quedémonos con ese concepto. Son 3 personas, uno en esencia. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa también creen en la Trinidad y en mucho sentido tienen el mismo pensamiento acerca de Dios y de la Trinidad que nosotros tenemos como bautistas. La gran diferencia sería, por ejemplo, con el catolicismo romano, es que agregan a María y la divinizan, le dan atributos que solamente Dios tiene. Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador que existe entre Dios Padre y la humanidad, es Cristo Jesús. La Iglesia Católica le da a María estos atributos, y si usted, como católico, con mucho respeto y con mucho amor, le digo, me dice que no, dice, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, dice el rezo a María. Por consecuencia, María está intercediendo por nosotros, y eso es algo que no es bíblico, no está en la Escritura. De hecho, las personas que ya fallecieron y ya no tienen ninguna injerencia en lo que está pasando entre nosotros. Entonces esa sería la gran diferencia en cuanto a Dios. Ellos en la práctica deifican a María. ¿Cómo vemos el pecado? Bueno, nosotros, los bautistas, o el evangelio bíblico, porque miren, en esto quiero ser también claro. Si hay una idea, hay una iglesia que no tiene en su
cartel de afuera la palabra bautista, pero cree estas 5 cosas, como la está estableciendo la hermana Luisa de Walker ahí en la tabla, muy probablemente piense igual que nosotros y tenga una doctrina igual a la de nosotros. El caso es el mío. La iglesia donde yo me formé cuando fui joven, cuando fui adolescente y después joven o adulto joven, no decía iglesia bautista, no. Pero la creencia es idéntica a la iglesia bíblica bautista de Avenida Osa, donde hoy por hoy sirvo al Señor. Entonces era una iglesia que quizás no tenía el nombre bautista, que de hecho era así, no lo tenía, porque se llamaba Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, pero su doctrina o la doctrina que en el momento manejaba el pastor de turno, que aún es mi amigo y aún compartimos acerca de esto, es una doctrina igual a la que tenemos aquí en TBB, en todo sentido. Después entonces, ¿qué es el pecado? Bueno, para nosotros rebelión contra Dios, todos somos pecadores de nacimiento, por descender de Adán, por ser hombres, somos pecadores por pertenecer a la raza humana. La Iglesia Católica tiene esa misma, en algunas ramas tiene esa misma perspectiva, pero separa los pecados como mortales y veniales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a muy grandes rasgos, y perdonen si soy impreciso, pero algunos pecados pueden ser perdonados o limpiados con los sacramentos, como la confesión o el arrepentimiento de los pecados, etcétera, y otros no. ¿Qué pasa con los pecados que no son limpiados con esas confesiones y esos ritos? Bueno, lo veremos más adelante. Y la Iglesia Ortodoxa lo ve como una enfermedad. Otra vez, perdónenme no ser más preciso, pero esto requiere un estudio de cada una de las religiones y no es el propósito de esto. Y de verdad prefiero dedicarme a estudiar el Evangelio y a compartirlo con ustedes que estar haciendo un estudio tan minucioso y ver las subdivisiones. Así que por ahora conformémonos con esto. Si usted quiere saber más, bueno, podemos investigarlo en algún punto, pero por ahora conformémonos con esto. El Evangelio, ¿cómo ve la salvación? Bueno, la salvación es por gracia y por fe en Cristo. Los reformadores dirían sola gratia, sola fide. Nosotros creemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice que pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios para salvación, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros creemos que depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo, si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, dice Romanos. Entonces, no necesitamos ningún tipo de ritual, ningún tipo de obra, ningún tipo de, no sé cómo decirlo, de ritualismo para ser salvo. La Iglesia Católica también cree en la salvación o en la justificación por la gracia, pero además hay que cumplir una serie de pasos que se llaman sacramentos, ¿no? Ahí creo que son 7 sacramentos: el bautismo, la comunión, la confirmación, creo que la unción de los difuntos es un sacramento, creo que el matrimonio es un sacramento, y si usted quiere verlo, bueno, hay muchos lugares donde lo puede investigar. Otra vez, esto simplemente trata de marcar una diferencia, no de estudiar a profundidad lo que cada religión cree. En el caso de los ortodoxos hay una sinergia, hay una colaboración entre Dios y el hombre. El hombre llega hasta donde puede, Dios termina el proceso, o Dios lo ayuda y después el hombre comienza el proceso. ¿Cómo funciona? De verdad que es difícil de entender para mí. Creo que el mormonismo tiene algo por el estilo. Escuché un mormón escuché un mormón en una entrevista decir eso. Ahí me dirán los que saben si sí o si no. Y en cuanto a la vida futura, nosotros como cristianos, como bautistas, creemos que el cielo y el infierno son literales y creemos en la resurrección de los muertos. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y que hay un lugar físico, literal, a donde irán los que no han creído en Cristo. Y esto es una mala noticia, es una noticia triste para nosotros. Y hay un lugar celestial de vida eterna, de gozo, donde estaremos en la presencia de nuestro Señor, llamado cielo. ¿Dónde está físicamente? Bueno, lo veremos después. El católico romano cree en el cielo y en el infierno, pero además cree
históricamente ha tenido varios nombres o dependiendo como que la filosofía, existe el limbo y el purgatorio. Yo no recuerdo si fue Juan Pablo II o Benedicto que eliminaron uno de los dos. Como este libro es más antiguo que eso, entonces lo establece así. Pero Benedicto o Juan Pablo II eliminaron uno de los dos, diciendo que eso no existía entre las correcciones que se han tenido que hacer. ¿Y por qué digo entre las correcciones que se han tenido que hacer? Bueno, porque la Iglesia Católica en la historia ha demostrado que ha tenido que ir haciendo correcciones de decretos anteriores. Uno de estos papas, yo no sé si fue Francisco o Benedicto, también expresó arrepentimiento por lo que pasó con el pre-reformador Juan Hus. Juan Hus fue un creyente que vivió en la época 100 años antes de la Reforma, y Juan Hus pues empezó a plantear la idea, como otros muchos en la historia, de la salvación solo por fe, igual que Wycliffe, que fue antes que él, que Savonarola y un montón más que estuvieron allí, que empezaron a plantear, que no atacaron probablemente toda la estructura de la Iglesia Católica, sino que fueron voces que se alzaron y que decían: esto está mal, lo estamos haciendo mal, corrijamos. Y estas personas pues se llevaban digamos, recibían el castigo por haber levantado la voz en contra de esa gran organización. La resurrección para nosotros, el cielo y el infierno literales, hay ese punto medio dentro del catolicismo romano, y los ortodoxos entienden algo así más o menos como el cielo y el infierno como lugares dentro de la misma presencia de Dios. Uno más lejos, uno más cerca, pero están allí. Otra vez, si usted quiere indagar más acerca de esto, el libro Cuál Camino de Luisa de Walker, muy bueno, muy enriquecedor, no solamente en términos de religiones que van lejos de nosotros, sino también religiones cercanas. Tengo otro cuadro que vamos a compartir más adelante cuando lo termine, que habla sobre religiones como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, que son religiones que derivan del cristianismo bíblico. Por ejemplo, William Miller, que es fundador de los adventistas, era un pastor bautista que en algún momento desvió el camino, y esto desembocó en lo que hoy conocemos como los adventistas del séptimo día. Finalidad entonces de estas clases, de este documento, bueno, comparar diferentes obras teológicas de teología sistemática para que el creyente pueda entonces identificar dónde está su iglesia, si es correcta la postura de su iglesia y cómo argumentar acerca de esa perspectiva bíblica. Quiero argumentar también, mis hermanos, que si bien dije que la teología y la apologética dividen las religiones entre monoteístas y politeístas, eso es cierto, también quiero aclarar que solamente, según la Biblia, hay dos tipos de religiones o de creencia. La creencia en Jesús, que te va a salvar, que te va a llevar al cielo, y las demás que todas te conducen al infierno. Juan 14:6 dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en ese sentido, es exclusivo el Evangelio. Solamente por medio de Jesús, solamente a través de Él, con la fe depositada en Él, podemos ser salvos por el sacrificio de Jesús. Y la respuesta de por qué estoy en esta iglesia, yo la puedo responder hoy con tranquilidad, la puedo responder con toda franqueza, y estoy en Templo Bíblico Bautista La Reina porque el Templo Bíblico Bautista La Reina, su liderazgo, cree lo siguiente. Dice esta pequeña declaración de fe: creo que mi iglesia local busca, número uno, la voluntad de Dios única y exclusivamente en su palabra. Eso es importante. Nosotros buscamos única y exclusivamente en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Creemos que la Biblia es la única autoridad y que no hay nada ni nadie cerca de su consejo. Número dos, creemos en un Dios vivo, santo, justo e infinitamente amoroso y misericordioso. Esa es nuestra concepción acerca de Dios.
que se ha revelado claramente a través de su palabra en tres personas en una misma esencia, que es la Trinidad. Creemos que todo ser humano es pecador mientras no crea en Cristo como Señor y Salvador. Creemos que la salvación se obtiene solamente por la gracia y que no hay nada que podamos hacer para ganarla o potenciarla. Y con respecto a la vida futura, creemos que existe un cielo literal a donde iremos lo que hemos depositado la fe en Cristo y un infierno literal a donde lamentablemente irán todos aquellos que no han puesto su fe en el Señor. Rindiendo nuestro intelecto, mis hermanos, todos los que van a participar de esta clase, y aquí los animo a que no se pierdan ninguna, bien sea presencial o si no pueden llegar por video, y puedan también solicitarnos el material escrito de esta clase para que usted vaya haciendo sus notas y vaya también contribuyendo al aprendizaje mutuo. Esta es la parte fundamental en donde yo quiero que desemboquemos todos los conocimientos, rindiendo nuestro intelecto. Se los voy a leer. Dice, la figura de Cristo usa para su relación con la iglesia la figura del esposo amoroso, cuidadoso y fiel. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El llamado, mis hermanos, es que nos enfoquemos, nos esforcemos en que cada día nuestra iglesia, es decir, nosotros mismos, seamos esa esposa preparada y digna para que el Salvador la tenga en su boda. Y cada día de estudio termina con una oración. Y la oración de hoy dice, Padre, te entrego mi iglesia local, no como eximiendo mi responsabilidad de ella, sino asumirme como miembro activo y responsable de hacerme cada día mejor para tu gloria. Ayúdame a usar tu palabra y los dones que me has dado para ser una herramienta guiada por el Espíritu Santo en el perfeccionamiento de tu esposa. Esa es la oración para hoy. En la semana les voy a compartir el material. Si usted está viéndonos por las redes sociales, solicite también en los comentarios el material. Se lo vamos a hacer llegar igual, porque la idea es que cada creyente pueda rendir su intelecto a Cristo. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana presencial en la iglesia. Y que tenga una muy linda semana.